guitarra y un binario cantando todo el tiempo, y creo que una forma muy bonita de notar lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces ha sido lo que más me gustaba de esta que era hablar del Señor. Tengo un hogar, hogar de hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar de hogar, más allá del sol. En esta vida tengo una mansión, termina entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar de hogar, más allá del sol. Esta mañana escribí unas palabras que me desperté muy temprano y me vinieron a la mente muchos recuerdos. Entonces escribí unas palabras y quiero compartirlas con todos ustedes. Vamos. Fue para una persona para que tocaba darle tiempo para poderla conocer. Él era muy inteligente, era muy observador, también era muy analítico. Al comienzo no hablaba mucho, pero él era muy directo y era muy práctico. Le gustaba tener conversaciones, siempre muy interesantes y muy profundas. A él no le gustaba hablar por hablar. Él fue muy trabajador. Trabajó desde muy pequeño. Mi papá siempre fue una persona que estuvo muy pendiente. Cuando éramos niños, cada domingo visitábamos a nuestros abuelitos después de ir a la iglesia. Él siempre buscaba una excusa o en cualquier momento se escapaba para visitar a sus hermanos. Sacaba a nuestros perros a pasear y siempre terminaba donde mis tíos. Llegaba a la casa y nos contaba de todo. Siempre dejó que Santiago, cuando éramos niños, hiciera pijamadas que duraban semanas y semanas enteras en la casa y siempre nos aguantó. Mi papá nunca fue metiche, aunque sí le gustaba estar pendiente de todas las personas a las que él verdad quería. Muchas veces en nuestra casa, sin ninguna razón, nos empezaba a contar la vida de todos sus hermanos, sobrinos, primos y toda la gente del campo. Le gustaba comer muy bien. Siempre que podía, nos llevaba a todos al restaurante Moscovita en Tunja. Era su lugar favorito. También le gustaba viajar, en especial en carretera, en especial en Boyacá y en especial al campo. Salíamos de viaje y planeábamos nuevos lugares para conocer. Las veces que peleábamos,
y estaba bravo con nosotros, siempre lo que hacía era salir a caminar o a montar cicla. Y luego un rato regresaba a la casa calmado. Por último debo decir que le amo mucho a mi mamá. Ella fue el amor de su vida. Él siempre estuvo pendiente de ella, siempre la acompañó y nunca la celó, porque él confiaba en ella y él la amaba. Y nosotros lo amaremos por siempre. Gracias. Escribí unas palabras también cortas, recordando a mi papá, el nombre de mis hermanos, porque todavía la verdad no lo creemos. Mi papá, Orlando Sánchez Bayona, patarroyo de Pesca, Boyacá. Como le encantaba presentarse a todo el mundo. Mi papi fue un hombre excepcional. Fue esposo de mi mami, su monachín, durante 34 años. Peluquero de profesión durante más de 40 años. Hermano leal, vivo incondicional, amigo fiel y padre ejemplar. Era una persona con un pensamiento firme, un criterio inquebrantable. Quizás también por eso chocaba con tantas personas y las personas pensaban que él era mal geniado o que era bravo, pero simplemente él sabía firmemente en lo que creía. Mi papi fue leal a nosotros cuatro y nos amó profundamente. Y nosotros lo amamos a él profundamente. Entiendo que él era un cultivador y sembró semillas porque él no era fan de las plataformas. Él no le gustaba que las personas, pero él dejaba las semillas. Mi papi era un cultivador. Ya entiendo por qué amaba él tanto al campo. Me ponía a leer la Constitución con él para pasar sus parciales. Quizás por eso también me quedo gustando. Mi papi fue un hombre excepcional. Con sus defectos, con sus roces, con todo. A su modo, reservado, callado, a veces hablando mucho, con sus chistes malos. Pero pendiente de eso. Yo de verdad agradezco mucho que todos estén aquí, que todos se lleven el mejor recuerdo de mi papi. Sobre todo que también puedan seguir madurando la semilla que en algún momento sembró. Muchas gracias. No me salen palabras para decir lo que siento. Es que si habláramos, habrían mil anécdotas, pero también habría mil razones para decir gracias. Y últimamente lo veía viendo, riéndose. Y aunque hay muchas cosas que no entiendo todavía, solamente me decía que no me alejara de Dios y que fuera fiel. Muchas gracias a todos por venir hoy. Yo quiero compartirles unas palabras de mi esposo, Abad, y era súper me parece, no lo cantaba por nadie. Decía, Mario, vino fulano a arreglar mi cabello, tienes que y no se deja tocar la cabeza de mi hija está en los Estados Unidos. Esta mañana escribió otras palabras recordando a alguien, dice, hablando con su papá, dice, papi, debes estar feliz, ya llegó el único peluquero que te tocaba la cabeza, Orlando Sánchez. Te imagino disfrutando de una buena charla y un cafecito con él. Es triste la despedida, pero él es el que me importa, y el que en adelante, tu esposo, tu cuidador, tu proveedor.
Pues yo como hermano, soy hermano de Orlando, puedo decirlo a él en pocas palabras, es maravilloso. Y ellos lo describieron a la perfección lo que nos sufría a nosotros, porque él era muy pendiente de cada uno de nosotros. De muchas maneras yo siempre lo vi como un papá, a pesar de irme como papá también estaba vivo. Hace poco más o menos 4 años se convirtió en una persona demasiado allegada a mí. Yo lo admiro mucho, lo admiré y lo sigo admirando por muchas cualidades que él tiene. Una de ellas es, de verdad, lo que yo digo es completamente cierto, es la admiración, es su sinceridad por ellos, es la fidelidad. En cuanto a Alma, yo digo que ojalá que todos los hombres sean como él, fieles al amor a ella. Conocimos a Orlando a través de Charito, que tú eras muy amiga de Orlando. Entonces, él se enamoró perdidamente de Alma. Pero Alma y yo éramos amigas incondicionales. Entonces, un día fue para pedirme permiso para ver a mamá. Me siento feliz. Yo le dije que no, porque mi hermana, entonces me decía él, yo le prometo que se la voy a cuidar y no le voy a prohibir que sigan siendo amigas. Dios le concedió el deseo a Orlando de la visita. Mi esposo se encontró con Orlando hace poco, porque él estaba sorprendido, porque el tema de Orlando fue la muerte. Y le dijo a Miguel, si yo mañana me muero, yo sé para dónde voy, tengo la certeza. Lo único que yo no quiero es morir solo. Yo quiero morir al lado de uno de mis hijos o de mi esposa. Eso le dijo Orlando a Miguel cuando me enteré de él antes de fallecer. Sabía que Orlando estaba aquí. Y entonces Miguel me dijo, lo que Orlando quería, Dios se lo concedió. Yo dije que Orlando quería, en medio del dolor, de la impresión, de la sorpresa, que yo sé que todos ustedes quieren compartir con nosotros, porque Orlando no estaba nada enfermo, es muy importante. Dios le concedió el deseo de morir al lado de su esposo. Y eso no quiero que recordemos y honremos la memoria de Orlando. Quiero contar una anécdota de eso. Cuando llegamos acá, yo vine con varias misioneras a que él les cortara el cabello. Yo no supe cuándo Orlando y Alma resultaron novios, pero yo ya estaba de misionera en Brasil. Cuando un día recibo una llamada, yo estaba en la sede de la misión y ahí viene la anécdota. Recibo la llamada y digo, ¿con quién hablo? Y me dice, con Orlando Sánchez. Yo, hola Orlando, ¿qué más? Qué gusto, gracias por saludarme, gracias por llamarme. Es que la llamo para decirle que me caso con su hermana el sábado. Yo, ¿cómo? Sí, me caso con su hermana el sábado. Fue muy agradable. Cuando yo llegué de Brasil, encontré que él y Alma me estaban recibiendo en el aeropuerto y Alma estaba que no podía de la barriga. Tenía a Cristian en su vientre. Y ese día él me cortó el cabello, a pasear, se burlaron de mí porque yo me había desacostumbrado de hablar español y hablaba 5 palabras en portugués, una palabra en español, y eso era difícil. Sí, portuñol. Y ellos se burlaban, pero al mismo tiempo era enseñándome. Como dijo Ana Juliana, él fue sembrando semillas y yo sembré una semilla algún día. No sé quién la regó, no sé quién la cosechó, no sé quién recogió el fruto, pero que Dios usó la semilla. Bueno, Orlando, compartí mucho con él, quería mucho con él, porque si los humanos no peleamos, teníamos diferencias, gracias a Dios por eso, porque no podemos hacer lo mismo. Bíblica. Orlando tenía su personalidad, echar sus chistes malos, pero nos reíamos. Tenía su carácter que cuando decía sí, aprendí mucho de él. Nos
apoyamos mucho, con él iniciamos empresa de peluquería, compartimos mucho. Y bueno, el resultado de que uno no sabe los propósitos de Dios en un comienzo, si lo llegas a ver al final. Amaba la obra de Dios. Rescatemos algo de aquella persona que seguramente nos cae mal. Orlando no le caía mal a nadie, a mí me caía súper bien. Y Orlando partió, gloria a Dios. Para mí es doloroso, pero le doy gracias a Dios que obtuvo la mayor victoria que un hijo de Dios pueda tener, es estar en la presencia. Amén. Amén. Si pudiéramos comunicarnos en este momento con él dice, no, defiéndanse como puedan y yo no voy a defender. Muchas gracias. Dios sembró mucho en mí y veo la semilla que ha sembrado también en Anthony y en lo que yo compartí con él. Lo agradezco mucho, mucho. Llegó la hora dura para mí y es cuando realmente aquí se acaba todo, pues, cuando uno tiene que partir y todo para cerrar este ciclo que ha sido tan sorpresivo para todos. Creemos que es una pesadilla, a qué nos pasó esto, pero en medio de todo vemos la misericordia de Dios por medio de detalles pequeños que fue con el tiempo de Dios a la hora que Dios quiso, porque Dios lo quiso así. Orlando era un predicador de la palabra, pero no era predicador de multitudes. Orlando no era el hombre del millón de amigos, es verdad. Ni le interesaba ser amigo de todo el mundo. Él era como muy selectivo, chocábamos a veces con eso, pero él tenía amigos que yo le dije quiénes son reales, fieles a su memoria, los consentía, llamaba de vez en cuando, amaba sus raíces, el campo. Con él hablábamos que es un milagro que nos hubiéramos conocido, porque Orlando es del páramo de Boyacá, fuera del páramo de Boyacá, allá donde no llega nadie, donde viene alguien por allá era él. Y yo, donde llega el viento y se devuelve, dicen, y yo de la parte más caliente, la depresión monstruosina, o sea, éramos dos extremos de culturales también, pero nos complementamos. Él se dio por mí, yo se di por él, y él comenzó a amar mi región y yo amar su región y a su gente. Fue muy especial. Él aprovechaba cada momento. Él me decía, tengo que aprovechar las oportunidades para hablar de Dios. Creo que a todos, en alguna manera, los vecinos, clientes, amigos, todos los que yo veo aquí, mis hijos, en alguna manera les habló de Dios. La tenía clara. Como dice Miguel, él sí le encantaba la guitarra, aunque nosotros no nos gustaba cómo cantara él. Nosotros cuando él comenzaba a cantar, todos nos decían, Pati, por favor, encierres, es que era... O sea, a veces sentíamos brindis por año, era la misma cosa, pero también con el paso de los años, él comenzó a apasionarse por la palabra de Dios cada vez más. Y no con mi entero, como decía, yo no como entero. Yo no le creo a él, porque se paró allá, yo no le creo. Respetaba profundamente, admiraba a don Mario, su amigo del año. Es un legado muy grande de parte de Orlando, que con lo mejor de Orlando soy afortunada. Me quedé con su juventud, me quedé con su fuerza, con su ánimo, me quedé con todo lo mejor que él me pudo dar, que fueron estos hijos, los tres. Sí, me quedé con lo mejor, me dio lo mejor de su vida y yo también le di lo mejor de mi vida. 24 de marzo de 1991 nosotros nos casamos. Solo duramos 5 meses de noviazgo no más, pero me enamoró de Orlando su carácter, tan firme, su decisión. Él se me declaró y me dijo, nos casamos. Y dije, no, tampoco, pero un poquito, o sea, debe procesar la idea. Que nos casamos y yo le pedí a Dios, Dios mío, ayúdame. No sé cuánto irá a durar esto. Pues duró para 34 años, cumplimos hace un mes. Con inconvenientes, claro, todos tenemos dificultades, todos tenemos desacuerdos. Peleamos por lavar la loza, que lavaba. En
eso no peleábamos, pero desacuerdos como todas las parejas, pero creo que Dios estuvo ahí ayudándonos, tolerándonos, madurándonos, pero sobre todo amándonos. Disfrutamos mucho estar juntos, paseando, disfrutamos mucho. Lo último que hicimos como pareja fue viajar, celebrar nuestro aniversario, vernos la serie del presidente de Zelensky, y con su chiste de bobo nos reíamos, como era así, o sea, le parecía muy graciosísimo. Hace 2 días, cuando mi esposo tuvo ese infarto, llegué a recogerlo rápido, lo subimos y en el afán él dejó su celular. Bajamos rápido lo más posible que pudimos y bueno, ya ustedes saben lo que hemos hablado, les compartí, el desenlace fue un infarto fulminante, pues no sobrevivió a la reanimación. Cuando regresé a la casa muy triste, yo cogí el celular de la mesa porque él, vea, todo lo que hacía a cualquier momentito era estudiar la palabra. Pero no porque le tocaba, sino porque le gustaba, disfrutaba escuchar la palabra, leerla. Y encontré ese mensaje que les voy a compartir. No invitamos a ningún predicador hoy. ¿Por qué? Queremos como familia honrar su personalidad, sobria y elegante. Honrarla así. Era un estilista, era de buen gusto, pero le gustaban las cosas agradables y las cosas al punto, o sea, sin tanta alarde. Él quería dar la gloria siempre a Dios. Ese era él. Y yo encontré ese mensaje, lo leí ayer, esa madrugada volví a leerlo. Es un blanco quien me está dando el mensaje hoy, el predicador de la palabra. Y quiero honrar a mi esposo porque él sí fue un predicador, amante de la palabra, y trazó bien la palabra, no negociaba con las malas doctrinas. Él tenía problemas, sí, porque a él no le gustaba cuando las cosas se torcían. Entonces voy a permitirme leer esto. Sé que el tiempo se nos va, pero si me tienen paciencia les voy a leer, es muy corto. Dios y su palabra. ¿Existe Dios? Millones de personas abiertamente declaran que no creen en Dios. Muchos, diciéndose creyentes, viven como si no hubiera Dios. Otros, aunque admiten posible existencia de Dios, arguyen que no se ha manifestado a los hombres. Surge entonces como pregunta fundamental la siguiente: ¿existe Dios? Si observamos a nuestro alrededor y contemplamos las cosas que existen, no podemos menos que preguntarnos ¿de dónde proceden? Cuanto más minuciosamente observamos la naturaleza, tanto más nos maravillamos, y teniendo en mente el principio que dice que no hay efectos sin causas. Surge la pregunta: ¿quién creó el universo? Ese ser desconocido creador del universo es a quien llamamos Dios. Es un ser dotado de gran poder. Al ver detenidamente la naturaleza, comprobamos que se observa un orden maravilloso. El universo no es una gran colección de cosas sin pies ni cabeza. Todo sirve para un propósito, todo forma parte de un plan magistral. ¿Quién trazó este plan? Detrás de todo esto debe encontrarse un cerebro, alguien cuyo tremendo intelecto lo planeó todo. Es imposible que creamos que todo se debe al caos. Debe existir un Dios, el creador. Todo parece tan obvio y sin embargo hay quienes no creen en Dios, como por ejemplo los ateos. Estos afirman que Dios no existe. ¿Cómo lo saben? Para que un hombre afirme que no existe Dios es porque él debe saberlo todo. De otra manera no debería afirmarlo. ¿Cómo puede asegurar que no existe Dios? Dios podría encontrarse en algún lugar del universo. Es contradictorio decir que Dios no existe. En otras palabras, afirmar que Dios no existe es que querer asumir el papel de Dios. Es por esto que la Biblia llama a los ateos necios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14:1. Es mucho más sensato decir no sé si existe un Dios. En este caso sería un agnóstico, que es aquel que no sabe si existe Dios y viene en letricas rojas y dice: pero pienso que es un gran privilegio conocer a Dios. Cualquier teoría de la evolución debe tener un punto de partida. ¿Quién formó los elementos básicos que evolucionaron hasta formar el complejo mundo que nos rodea?
¿Quién lo puso en marcha y lo mantiene en movimiento? La respuesta es que Dios lo creó y que Él lo sustenta. Supongamos que alguien nos dijera, existe una famosa composición musical denominada El Mesías. Este bello oratorio está compuesto de muchos movimientos y para su ejecución completa se requiere aproximadamente 1 hora y media de la intervención de un coro. La gente le atribuía la composición a un gran músico, Händel. Ahora, nos dicen que eso no es cierto. En realidad, lo que sucedió fue lo siguiente. Un día, un estudiante estaba sentado en la ya flamante galería de una gran catedral. Un mono amaestrado entró a la iglesia y empezó a jugar con los registros del órgano. El estudiante anotó las notas que el simio tocaba mientras jugaba y más tarde publicó el resultado final, firmándolo con su nombre, Händel. Resulta más sencillo creer que una gran composición musical haya sido la obra de un animal que creer que el maravilloso universo sea obra de la casualidad sin concurso de Dios. Si Dios existe, podemos plantearnos 4 preguntas acerca de él. Primero, ¿puede Dios darse a conocer? Nosotros como humanos podemos hablar unos con otros. ¿Acaso no puede Dios hacer lo mismo con nosotros? ¿Qué fin perseguiría Dios al crear la raza humana si no pudiera darse a conocer a ella? Seguramente que todo el que admite la existencia de Dios debe admitir que Dios puede darse a conocer a los hombres si así lo desea. Segundo, Dios debe darse a conocer. Dios infundió en el hombre el sentido del bien y del mal y espera que el hombre obre bien y no mal. Ciertamente, Él nos debe decir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Castigaría Dios a un ser justo, al hombre que hiciera lo malo sin haberle revelado lo que es malo? Tercero, Dios quiere darse a conocer. Resulta evidente que Dios puede darse a conocer si así lo desea, pero ¿por qué ha de querer darse a conocer? Por una razón, para que el hombre le conozca y le ame. Dios creó al hombre para mostrarle a éste su amor y su justicia. Cuarto, ¿se ha dado Dios a conocer? Si es así, ¿cómo y en dónde se dio a conocer? ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Estas son preguntas importantes. Dios se dio a conocer a través de la Biblia. La Biblia sostiene que es la palabra de Dios. Por supuesto, muchos otros libros sostienen que proceden de Dios, pero esas afirmaciones no constituyen pruebas. La Biblia es el libro que tiene posibilidades incomparablemente mayores que cualquier otro libro de ser la verdadera revelación de Dios. La Biblia es en realidad un libro único. Leamos la Biblia, porque como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas gracias por acompañarnos y les agradezco que por favor no nos olviden sus oraciones. Sé que el día de mañana va a ser duro y los siguientes más duros.